Hola, comunidad de Clan Nocturno, ¿cómo están? Tengo una curiosidad. ¿Desde dónde nos están hablando y qué hora marca en su reloj? Dejen en los comentarios, suscríbanse al canal y dejen su like. Vamos a comenzar a contar relatos que ocurrieran en Guadalajara. ¡Ya! Hola, mi nombre es Oscar. A veces siento que mi vida en el Mercado Libertad está hecha de pura repetición. Llegar antes de que amanezca, acomodar las botellas frías, preparar las hieleras y saludar con la cabeza a los mismos vendedores de siempre. Desde que enviudé, esa rutina se volvió mi refugio. El movimiento del mercado me ayuda a no pensar demasiado en el silencio de mi cuarto en Analco. Entre los olores a comida recién hecha, el ruido de los pasillos y la gente que va y viene sin verme, encuentro una especie de calma que me permite seguir funcionando. Durante años caminé por los mismos pasillos sin que nada cambiara realmente. Por eso me sorprendió tanto, una mañana cualquiera, ver a ese señor parado en un rincón vacío del corredor de electrónicos. Era un hueco donde nunca había nada, ni puestos, ni sombra, ni gente detenida. Y aún así él estaba ahí, quieto, con la ropa medio sucia de polvo y con la mirada clavada en un punto que yo no lograba distinguir. Lo que primero me llamó la atención fue que movía los labios, como si estuviera hablando con alguien junto a él. No tenía postura de alguien perdido, parecía más bien concentrado en una conversación silenciosa. Seguí mi camino, aunque esa imagen se quedó conmigo todo el día. Cuando pasé de nuevo por el mismo lugar, el viejo giró la cabeza directamente hacia mí, y con una naturalidad que me heló por dentro, me llamó por mi nombre. No levantó la voz ni me pidió nada. Simplemente dijo mi nombre como si me conociera de años. El estómago se me apretó. Yo no tenía idea de quién era ese hombre, y aún así sentí algo parecido a vergüenza, como si estuviera olvidando a alguien que debería recordar. Pero no, yo estaba seguro. Jamás lo había visto. Le pregunté a varios vendedores si sabían quién era. Todos respondieron que nunca lo habían notado. Algunos dijeron que tal vez era un anciano que dormía en la calle, pero ninguno lo había visto esa mañana. Eso me inquietó más que el hecho de que supiera mi nombre. ¿Cómo era posible que solo yo lo viera? ¿O por qué solo conmigo actuaba así? En los días siguientes, ese pasillo comenzó a pesarme. Cuando tenía que cruzarlo, sentía una humedad rara en el aire, como si el ambiente se volviera espeso alrededor del viejo, y ahí seguía, en el mismo punto exacto, con los hombros caídos y los ojos muy claros, fijos en algo invisible. Cada vez que yo pasaba, él volvía a llamarme. Yo fingía no escuchar, caminaba más rápido, pero mi nombre se quedaba pegado en mi nuca como un zumbido. Lo más inquietante fue notar que los demás no reaccionaban. Una mañana me detuve a observar a distancia. La gente pasaba cargando bolsas, discutiendo precios, comiendo tortas, y nadie volteaba a ver al viejo. No era solo que lo ignoraran, parecía que no lo registraban. Esa indiferencia me provocó un escalofrío. ¿Y si de verdad solo yo lo veía así? Una tarde, al cruzar por su lado, percibí un olor metálico muy fuerte, como si hubiera sangre oxidada en el aire. No venía de ningún puesto de comida ni de los tambores de metal que usan para cocinar. Venía de ese rincón. El viejo volvió a llamarme y, por un segundo, tuve la impresión de que su sombra no coincidía con su cuerpo, como si la luz no supiera dónde proyectarla. Parpadeé rápido y la sombra parecía normal otra vez. O tal vez yo ya estaba demasiado nervioso para diferenciar. Esa noche, al cerrar mi puesto, la sensación de que alguien me seguía fue casi física. El mercado, que siempre está lleno de voces, estaba silencioso. Solo se escuchaban los rechinidos de las cortinas metálicas bajando y el ruido lejano de algunos pasos. Miré varias veces por encima del hombro, pero no había nadie. Aún así, sentía una compañía pegada a mí, como un peso en la espalda. Regresé a casa intentando convencerme de que todo era coincidencia. Un viejo desorientado, un mercado enorme, mi cabeza cansada. Pero algo más profundo insistía en que aquello no era casual. Desde que aquel hombre pronunció mi nombre, algo se movió dentro de mí, algo que no sabía identificar. Y cuando apagué la luz de mi cuarto,
Tuve la impresión de que no me había deshecho de esa sensación, que la había llevado conmigo a casa, pegada como una sombra que no pedí. No sé en qué momento exacto las cosas empezaron a salirse de mi control, pero fue poco después de que ese viejo comenzó a aparecerme en cada vuelta por el mercado. Al principio pensé que era solo el cansancio acumulado, porque yo trabajaba más horas de lo normal, pero algo en mi cabeza empezó a sentirse hueco, como si una parte de mí estuviera distraída todo el tiempo, escuchando algo que no lograba comprender del todo. Un día, mientras acomodaba las botellas frías dentro de la hielera, escuché claramente una voz que venía de entre las latas. Era un susurro débil, casi como el sonido del gas escapando, pero formaba palabras. Decía cosas sobre mí, sobre cómo yo dormía, sobre lo que yo hacía cuando llegaba a mi casa. Me quedé inmóvil, con la mano sumergida en el agua helada, tratando de entender si aquello era real. Cuando saqué una de las botellas, el susurro se detuvo de inmediato, como si se escondiera. Me dije que quizá había sido el motor del refri o alguna fuga, pero por dentro sentí que no era cierto. En los pasillos, algunos compañeros comenzaron a verme con mala cara. Un muchacho del puesto de dulces me comentó que la gente decía que yo hablaba solo. Juraba que me había visto moviendo los labios sin nadie cerca. Yo le respondí que quizá estaba canturreando, pero ni yo mismo estaba convencido. La verdad es que en varias ocasiones me descubrí murmurando frases sin sentido. Eran como repeticiones de algo que había escuchado antes, algo que no reconocía como mío. Con el paso de los días, los sucesos se volvieron más insistentes. Una mañana, al llegar a mi puesto, encontré un par de cajas movidas. No era raro que alguien las empujara por accidente, pero estas estaban abiertas, y varias envolturas tenían rasgones limpios, como cortes hechos con una navaja. Yo no uso navajas en mi puesto, y nadie tenía por qué abrir mis cosas. Me quedé mirando los plásticos rotos con un malestar que no sabía cómo explicar. No era vandalismo normal, era intencional, como si alguien hubiera buscado algo. Después de eso, empecé a escuchar pequeños golpeteos cuando cerraba mi puesto por las tardes. No eran golpes fuertes, sino toques rítmicos, como dedos contra madera. Varias veces abrí de nuevo la cortina metálica para revisar y no encontré nada. Pero apenas la bajaba otra vez, el sonido regresaba. Yo intentaba convencerme de que era el eco del mercado cerrándose, pero la repetición exacta del ritmo me hacía dudar. Lo peor era la sensación constante de ser observado. A veces, al levantar la vista, veía una figura quieta a la distancia. No distinguía el rostro, pero su postura me recordaba inmediatamente al viejo del pasillo. Cada vez que intentaba acercarme, alguien pasaba frente a mí, o alguna cosa me distraía, y cuando volvía a mirar, la figura ya no estaba. Comencé a evitar ciertas zonas del mercado por pura precaución. Una tarde, después de escuchar de nuevo los susurros dentro de la hielera, decidí salir a tomar aire. Caminé unos pasos y me apoyé en una columna para respirar profundo. Mientras estaba ahí, sentí que alguien se acercaba por detrás. No escuché pasos, fue solo la presión de una presencia muy cercana. No había voz, pero dentro de mi cabeza, como si estuviera en el centro del oído, escuché una frase corta, dicha con una calma inquietante. No era un idioma extraño, era mi propio español, pero pronunciado con una intención que me dejó paralizado. Era como si alguien supiera cómo hablarme desde el lugar exacto donde mis pensamientos empiezan. Para cuando volteé no había nadie. Ese día regresé a casa con un dolor intenso en la nuca, como si hubiera cargado peso durante horas. Dormí mal, despertando varias veces con la impresión de que alguien murmuraba mi nombre desde la cocina. Y aunque sé que es imposible, porque vivo solo desde que mi esposa murió, juro que escuché pasos lentos cruzando la sala en plena madrugada. Al amanecer, me encontré frente al espejo del baño con los ojos rojos y una expresión que no reconocía. Parecía que estaba perdiendo algo de mí, aunque no sabía qué. Aún así, fui al mercado. Era lo único que sabía hacer. Mientras caminaba por los pasillos,
Evitando mirar hacia el rincón donde solía estar el viejo, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no era solo él hablándome. Ahora el mercado entero parecía lleno de susurros escondidos. Detrás de los refrigeradores, entre las cajas, en el eco de los techos altos. Era como si algo hubiera decidido acercarse más y no tenía intención de alejarse. Y aunque trataba de actuar con normalidad, todos a mi alrededor comenzaron a mirarme diferente, como si supieran que algo en mí ya no estaba funcionando igual. Como si vieran, en mi forma de moverme o de quedarme callado, que yo ya no era solo Óscar Rubalcaba, sino alguien acompañado de algo que los demás no podían ver. Las noches en el Mercado Libertad siempre tienen un aire particular, pero lo que viví esa vez no se parece a nada que pueda comparar. Aún hoy me cuesta entender por qué decidí quedarme más tarde de lo normal. Tal vez quería demostrarme que nada raro estaba pasando, que todo estaba en mi cabeza, o quizá ya no tenía fuerza para desafiar esa presencia que llevaba días siguiéndome. Lo único seguro es que esa noche cerré mi puesto con un mal presentimiento metido en el estómago, como si algo estuviera esperando a que yo bajara la cortina metálica para acercarse por fin sin obstáculos. Terminé de acomodar mis cosas con movimientos lentos, casi automáticos. Había un silencio extraño en el mercado, un silencio que no era vacío, estaba cargado, pesado, como si todas las paredes contuvieran respiraciones que no eran mías. Apenas bajé la cortina del todo, sentí un cambio en el aire. No era viento, era una presencia, un desplazamiento de algo que se movía sin sonido. Yo intenté ignorarlo, caminar hacia la salida como cualquier día, pero mis pies no se movieron. Sentí una presión en el pecho que me impedía dar un paso más. Fue entonces cuando lo vi dentro de mi propia barraca, aunque yo juraría que estaba cerrada por completo. El viejo del pasillo estaba ahí, en el espacio reducido donde guardo mis cajas. No entró caminando, simplemente estaba. Tenía los hombros más caídos que nunca, y su rostro parecía hundido en sombras, aunque la lámpara del pasillo seguía encendida. Lo que más me impactó no fue verlo, sino darme cuenta de que lo estaba esperando. No sé cómo explicarlo. Era como si una parte de mí supiera que ese momento tenía que llegar. Él se acercó sin moverse realmente, como si el espacio entre nosotros desapareciera por sí solo. Yo no dije nada, no podía. Mis labios estaban tensos y mis manos frías. No escuché su voz con mis oídos. Fue dentro de mi cabeza donde la frase se formó clara, firme, sin posibilidad de duda. Me dijo que ya era mi turno de escuchar. Esa idea entró directo, como una orden que no buscaba convencer, sino simplemente cumplirse. Sentí un terror tan profundo que no me dejó reaccionar. En cuanto esa frase resonó dentro de mí, algo me tocó los oídos. No fueron manos visibles, pero la sensación era idéntica. Dedos fríos, largos, presionando de ambos lados al mismo tiempo. No pude moverme, no pude gritar. Era como si mis pensamientos se apretaran unos contra otros, intentando escapar. El mercado desapareció por un instante. Todo se volvió oscuro, pero no un oscuro de falta de luz. Era un oscuro lleno de murmullos. Murmullos que repetían palabras que yo nunca había escuchado, pero que, de algún modo, entendía completamente. No sé qué pasó después. Solo puedo decir lo que me contaron o lo que alcanzo a recordar en fragmentos sueltos. Según los otros vendedores, desaparecí durante 2 días. Dijeron que mi puesto quedó cerrado y que varios pensaron que yo había viajado o enfermado. Pero algunos juraron verme vagando por los pasillos antes del amanecer, murmurando cosas sin sentido, mirando fijamente las paredes como si esperara respuestas de ellas. Cuando me preguntaron por qué no respondía, dijeron que yo actuaba como si no los escuchara. De esos 2 días, solo tengo flashes. Un calor intenso subiendo por mi espalda, como fiebre, un olor a humedad, una sensación de estar rodeado por respiraciones que no puedo ubicar, y sueños tan pesados que parecían reales, como si alguien estuviera sentado al borde de mi cama, observando cada movimiento. En uno de esos recuerdos, creo haber visto al viejo muy cerca, pero no estoy seguro si era sueño o algo más. Cuando finalmente regresé al mercado, me sentía vacío.
como si hubiera perdido algo fundamental en esos días. Les dije a todos que no me acordaba de casi nada y que debía haber sido una fiebre fuerte. Algunos se rieron, otros se preocuparon, pero hubo quienes me miraron con desconfianza. Yo solo repetí que había aprendido a quedarme callado. No sé por qué dije eso. Simplemente salió, como si fuera una frase memorizada que no me pertenecía. Desde que volví trato de actuar normal. Acomodo mi puesto, saludo a los compañeros, vendo lo que puedo. Pero noto que algunos mercaderes me observan cuando creen que no me doy cuenta. Dicen que a veces me ven hablando solo, que me quedo mirando un rincón del pasillo como si alguien estuviera ahí. Yo mismo me descubro moviendo los labios sin recordar qué estaba diciendo. Intento pararlo, pero es como si no dependiera de mí. Lo que más me inquieta es que, cada tanto, cuando el mercado queda en silencio y la luz se filtra por los techos altos, siento una presencia a mi lado. No la veo, pero sé que está ahí. Y aunque trato de no mirarla, tengo la certeza de que sigue esperando que escuche algo más. Algo que aún no estoy listo para entender. Hola, me llamo Nelson. Esa etapa de mi vida empezó de una forma tan discreta que al principio pensé que solo era cansancio acumulado. Mis días como diseñador gráfico solían ser tranquilos. Trabajo remoto, música suave, el olor del café de olla que Mateo preparaba antes de irse a la escuela, donde daba clases de arte. Todo en nuestro departamento en Jardines del Bosque solía sentirse estable, casi rutinario. Pero justo ahí, en medio de esa calma, comenzó algo que todavía no logro explicar sin que me tiemble un poco la voz. La primera vez que la vi fue después de un día particularmente pesado. Me levanté del escritorio para estirar las piernas y me acerqué a la ventana con la idea de tomar aire. Afuera, la calle estaba casi vacía. Solo el sonido distante de un carro y otro perro callejero buscando comida. Fue entonces cuando la noté. Una mujer parada perfectamente quieta en la banqueta, justo en la acera de enfrente. No caminaba, no volteaba, no hacía nada más que quedarse ahí, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia arriba, como si buscara una ventana específica. Lo que me hizo sentir ese pinchazo de inquietud no fue su presencia, sino el reloj del celular, 22:22. Una coincidencia que traté de ignorar, diciéndome que era la hora exacta en que cualquier persona podría estar esperando un taxi o revisando su celular. Parpadeé por costumbre, y ella ya no estaba. No dio un paso, no se escuchó movimiento, no hubo sombra. Solo dejó de existir en el espacio de un parpadeo. Intenté convencerme de que quizá había exagerado, que tal vez la mujer se había apartado sin que yo lo viera. Pero la incomodidad quedó rondando en la cabeza como un zumbido que no se va. Los días siguientes fueron más confusos. A la misma hora, casi como una alarma biológica, mi mirada buscaba la ventana. Y ahí estaba ella, siempre en el mismo punto, siempre inmóvil, siempre desapareciendo apenas mis ojos se cerraban un instante. Esa repetición empezó a desgastarme sin que yo me diera cuenta. También comenzaron las dolores de cabeza. No eran como las que solía tener cuando trabajaba demasiado. Eran más profundas, como si algo presionara desde adentro. Me ponían irritable, distraído, incapaz de concentrarme. Mateo me preguntó varias veces si estaba estresado, si quería salir a caminar, si quizá necesitaba vacaciones. Yo decía que era el clima, o el trabajo, o la falta de sueño. No quise mencionarle la mujer en la calle. Me daba miedo escuchar mis propias palabras, como si al nombrarla se volviera más real. Lo que sí se volvió real, demasiado real, fueron las pequeñas cosas que comenzaron a cambiar dentro del departamento. Primero pensé que estábamos siendo descuidados, las llaves apareciendo en el mueble equivocado, mi cartera doblada arriba del microondas, el control de la tele acomodado de una forma tan precisa que ninguno de los dos la usaría así. Pero mientras más intentaba justificarlo, más incómodo me sentía. No era desorden, era todo lo contrario. Era como si alguien entrara sin permiso, revisara lo que pudiéramos haber dejado tirado
y lo organizara siguiendo una lógica que no era nuestra. En ese punto, las noches se volvieron una especie de guerra silenciosa contra mis propios pensamientos. Me iba a dormir más tarde para evitar acercarme a las 22:22. Y aún así, despertaba sobresaltado debido a los sueños. Siempre el mismo. Corredores infinitos, blancos, estrechos. Yo caminando sin rumbo, rodeado de puertas numeradas que parecían repetirse, reorganizarse, retroceder. Había pasos, muy lejos, pero nunca se acercaban. Y cada vez que intentaba correr, el pasillo se alargaba, como si tuviera vida propia. Me levantaba sudado, con la garganta seca y el mismo dolor agudo detrás de los ojos. Intentaba volver a dormir, pero apenas cerraba los párpados, sentía que el corredor me esperaba del otro lado, listo para seguir donde se había quedado. Mateo decía que hablaba dormido, que a veces mi respiración se aceleraba como si estuviera huyendo de algo. Yo fingía que no me acordaba de nada. Los días avanzaron así, uno tras otro, con esa mezcla de rutina y terror silencioso que nadie más parecía notar. Lo que me mantenía cuerdo era la idea de que tal vez era una fase que se pasaría como todas las otras, pero cada noche, al acercarse la hora, mi cuerpo entraba en tensión automática, como si anticipara algo que yo no quería ver. Una de esas noches decidí no asomarme a la ventana. Me dije a mí mismo que era mejor concentrarme en cualquier cosa, lavar los platos, revisar pendientes, acomodar los dibujos de un cliente. Pero bastó que el reloj marcara 22:22 para que sintiera una presencia allí afuera, una especie de peso visual que me obligaba a mirar. No resistí. Caminé despacio hacia la ventana, sintiendo cómo las manos me sudaban, y cuando levanté la mirada, ahí estaba ella, exactamente igual, exactamente donde había estado todas las noches, como si el mundo entero cambiara a su alrededor menos ese punto preciso. Parpadeé sin querer y se fue. El vacío que dejó se sintió más pesado que su presencia. A partir de ese momento, entendí que algo se repetía no solo afuera, mas también dentro de la casa, dentro de mí. Una sensación que no disminuía, sino que se acumulaba, esperando un momento que todavía no comprendía. Esa fue la primera vez que admití para mí mismo que lo que estaba viviendo no era normal. Pero todavía no sabía que aquello era apenas la entrada a algo peor, algo que no estaba limitado a la calle ni a los sueños, algo que ya había comenzado a acercarse. Honestamente, pensé que lo peor había pasado cuando decidí evitar la ventana. Creí que si ignoraba la hora, si mantenía la mirada lejos de la calle, todo aquello se diluiría como un mal hábito. Pero lo que vino después me demostró que no se trataba de una coincidencia ni de un juego mental. Era algo que ya se había fijado en mí, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para mostrarse por completo. La noche del elevador comenzó como cualquier otra. Mateo ya se había dormido, agotado después de preparar exámenes y revisar trabajos de sus alumnos. Yo estaba en la sala intentando distraerme con un proyecto atrasado. Cuando revisé mi celular, vi un mensaje suyo diciendo que había olvidado una carpeta en el carro y que, si yo aún seguía despierto, podía bajarla para que él no se retrasara al día siguiente. Decidí hacerlo rápido. No quería acercarme a la ventana, ni pensar en la hora, ni enfrentar la posibilidad de verla otra vez. Tomé las llaves y crucé el pasillo común del piso. El elevador, viejo y con ese olor a metal húmedo, me recibió con un chillido leve. Cerré la puerta, presioné el botón de planta baja y me apoyé en la pared, tratando de no pensar en nada. Escuché el ruido mecánico de siempre, ese temblor que anunciaba que el ascenso o descenso había comenzado. A la mitad del trayecto, la cabina se detuvo de golpe. Las luces parpadearon como si algo las hubiera interferido. Respiré hondo, intentando convencerme de que era una falla eléctrica común en edificios antiguos. Alcé la vista hacia el pequeño panel indicador para ver en qué piso estaba. Pero antes de entenderlo, las luces regresaron, y ella estaba ahí, en el rincón, de pie, con el cuerpo rígido, sin un rostro claro. No la escuché entrar. No sentí movimiento.
Simplemente apareció como si hubiera estado allí desde el inicio y yo no la hubiera podido procesar hasta ese segundo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El aire se me atoró en la garganta, los hombros se tensaron, el estómago se contrajo como si fuera a vomitar. No podía gritar, no podía moverme. La mujer no se acercaba, pero algo en su postura me decía que sí había un tipo de intención, como si me observara sin necesitar ojos. Sentí una presión fría en el pecho, un peso que me empujaba hacia atrás. Cerré los ojos por un instante, tal vez un reflejo de pánico, tal vez una forma de negarla. Cuando volví a abrirlos, ella estaba más cerca. No había transición, solo distancia borrada. No escuché palabras claras, pero sí una vibración suave en mi oído, como si hubiera murmurado algo que no necesitaba idioma. Era una sensación inquietante, como si intentara decir que todo eso estaba por revelarse, que yo estaba a punto de verla bien. Esa frase, sin voz, sin sonido, se agarró a mi mente con una claridad que me dejó helado. El elevador se sacudió de nuevo y empezó a subir. No a bajar, como debería. Subía y subía. Los números del panel pasaron del último piso. Luego siguieron adelante. 10, 15, 20, 30... El edificio no tenía más de 8 plantas, pero la cabina se comportaba como si existiera una torre interminable sobre nosotros. El ruido del motor se volvió grave, como si estuviera forzado a funcionar más allá de lo permitido. Yo no podía dejar de mirar a la mujer, y aún así, cada vez que parpadeaba, su figura parecía recomponerse más cerca de mí, como si su forma dependiera del instante en que mis ojos se cerraban. El aire se volvió denso, casi espeso. Las paredes del elevador parecían más estrechas. Cuando finalmente las puertas se abrieron, no fue en la planta baja, tampoco en un piso real. Frente a mí había un pasillo blanco, silencioso, idéntico al de mis sueños. Las paredes largas, las puertas simétricas, la luz vacía que no iluminaba nada. Todo estaba congelado, como si no perteneciera a nuestro edificio ni a ningún lugar que reconociera. Sentí un impulso irracional de salir corriendo por ese pasillo, como si necesitara comprobar si llevaba días entrando en él sin saberlo. Pero mi cuerpo no obedeció. Lo único que hice fue presionar el botón de cierre repetidamente, casi a golpes. El elevador respondió con violencia, como si hubiera sido jalado hacia abajo. Me aferré a la barandilla mientras la cabina vibraba, rechinaba, temblaba. Cuando las puertas se volvieron a abrir, ya estaba en el lobby del edificio. Salí casi corriendo, sin mirar atrás. No quise procesar si ella había salido conmigo o si seguía dentro. Solo quería llegar al departamento, cerrar la puerta, asegurarme de que Mateo estaba ahí respirando, dormido, ajeno a todo eso. Ese fue el instante en que acepté que lo que me estaba pasando no era una alucinación. No eran dolores de cabeza. No era estrés. Algo me estaba siguiendo, o algo me había elegido para mostrarme un patrón que yo todavía no comprendía. Desde entonces, dejé de salir al anochecer. Me encerré en la rutina de la luz artificial, evitando las sombras, evitando el silencio, pero nada de eso sirvió. Los objetos en el departamento seguían moviéndose de lugar, organizándose como si alguien más viviera con nosotros y tuviera sus propias reglas. Los sueños con pasillos se volvieron más intensos, más largos, más detallados. A veces despertaba con la sensación de haber caminado por horas dentro de ellos, como si mis pies hubieran seguido moviéndose incluso mientras dormía. Lo peor, sin embargo, ocurrió cuando comprendí que ella ya no necesitaba la calle ni el elevador. La primera vez que la vi dentro de la sala fue una noche en la que Mateo se había quedado dormido temprano, dejando una vela aromática encendida. Yo estaba revisando correos cuando un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, tan repentino que me hizo erguirme en el sofá. Sin necesidad de voltear, supe que no estaba solo. Me forcé a mirar hacia la esquina de la sala. Y ahí estaba, parada frente a la puerta de entrada, en la misma postura rígida de siempre, como si esperara que algo o alguien llegara. No se movía, no se desvanecía, no había desaparecido al parpadear.
Parecía completamente instalada en nuestro departamento, como si ese fuera su lugar ahora. Desde ese día, aparece a las 22:22 sin fallar. A veces la luz parpadea un segundo antes de que se manifieste. A veces el aire se enfría de golpe. A veces solo siento la presión en el pecho y sé que está ahí incluso antes de verla. No sé si está esperando a alguien. No sé si soy yo quien debe verla bien, como insinuó aquella vez en el elevador. Lo único que sé es que la repetición se ha vuelto más constante, más sólida, y que cada noche a esa misma hora siento que una línea invisible se adelgaza entre nosotros, como si algo estuviera a punto de cruzarla. Y temo que cuando lo haga, ya no exista forma de retroceder. Soy Damián. A veces siento que todo empezó de una forma tan sencilla que si lo cuento rápido parece hasta normal. Era un sábado calmado, de esos en los que la casa se siente ligera. Jimena estaba en la cocina preparando el desayuno. El olor del café de olla y del chorizo se mezclaba con el cheiro del pan recién tostado. Yo estaba en el patio, lavando el coche, una costumbre que heredé de mi papá, como si repetir ese ritual mantuviera algo dele dentro de mí. Otavio jugaba en la sala, sentado en su tapete de colores, empujando un carrito de plástico con esa concentración seria que solo los niños pequeños tienen. Entré para agarrar un paño limpio, y fue entonces que escuché la vocecita de mi hijo en el pasillo. No era llanto ni berrinche, parecía que estaba platicando con alguien. Me acerqué con esa mezcla de curiosidad y rutina, limpiándome las manos en la camiseta, y al doblar la esquina lo vi de pie, tambaleándose un poco, apuntando hacia el fondo del pasillo con una sonrisa enorme. Lo que repetía me hizo detenerme en seco. Estaba diciendo la palabra abuelo, una y otra vez, como si estuviera saludando a alguien que acabara de llegar. Mi primera reacción fue mirar automáticamente al lugar hacia donde señalaba, aunque yo sabía que no iba a haber nada. Lo peor es que efectivamente no había nadie ahí. Mi papá había muerto años antes de que Otavio naciera. Nunca usamos la palabra abuelo para referirnos a él. Cuando hablábamos, decíamos su nombre, casi como un hábito de protección. En casa no había fotos suyas colgadas y, en la guardería, según nos dijeron, no estaban enseñando aún palabras de familia. Me quedé parado mientras un escalofrío me recorría la espalda. Intenté decirme que los niños repiten sonidos sin saber de dónde vienen, que quizá la maestra lo había dicho un día cualquiera, que tal vez Jimena y yo lo mencionamos sin darnos cuenta. Cualquier explicación servía con tal de no pensar en la posibilidad que se escondía detrás de esa palabra. Más tarde, cuando le conté a Jimena lo que había pasado, ella me respondió que seguramente el niño estaba imitando algo. Lo dijo rápido, casi demasiado rápido como para cerrar el tema antes de que yo siguiera pensando, pero pude ver en su expresión que también estaba inquieta. Lo extraño fue que, durante todo ese día, Otavio regresó varias veces al pasillo. A ratos se quedaba quieto, mirando hacia el fondo. Otras veces alzaba la mano como si esperara que alguien invisible se la tomara. No había risa nerviosa ni sobresalto en su rostro. Más bien parecía que de verdad reconocía a alguien ahí. Cuando anocheció y apagué la luz del pasillo, sentí una presencia detrás de mí, algo apenas perceptible, como cuando uno sabe que está siendo observado aunque no escuche nada. Me forcé a no voltear. Me dije que estaba cansado, que la mente juega malas pasadas cuando uno deja espacio para el miedo. Aún así, esa noche me quedé con la sensación de que algo había entrado a nuestra casa sin que nos diéramos cuenta. Algo que mi hijo había visto antes que yo. Algo que no estaba listo para entender. Los días que siguieron se volvieron inquietantes de una manera silenciosa, casi discreta, como si la casa hubiera cambiado sin que pudiéramos señalar exactamente dónde. Al principio traté de convencerme de que lo del pasillo había sido una coincidencia, un juego de la imaginación de un niño pequeño, pero las pequeñas cosas comenzaron a romper cualquier intento de normalidad. Una mañana, mientras Jimena bañaba a Otavio, escuché un golpe fuerte en la sala. Pensé que uno de los juguetes había caído, pero al llegar
encontré el trenecito de madera partido a la mitad. No tenía sentido. Era grueso, resistente, imposible de quebrarse así sin que alguien lo lanzara con fuerza. Revisé el piso, la mesa, las esquinas. No había marcas de impacto, no había señales de caída. Parecía como si simplemente se hubiera abierto por dentro. Se lo mostré a Jimena y me respondió que quizá el juguete estaba viejo. La forma en que lo dijo, demasiado rápida, demasiado segura, me dejó claro que ella también estaba nerviosa y no quería admitirlo. La segunda cosa pasó 3 noches después. Estaba revisando mis solicitudes de la aplicación cuando escuché la voz de Otavio hablando bajito en su cuarto. No era un balbuceo cualquiera. Tenía cadencia, pausa, como si respondiera algo. Caminé sin hacer ruido y me detuve frente a la puerta entreabierta. A través de la rendija lo vi sentado en el piso, mirando hacia atrás de la puerta, como si alguien estuviera ahí, escondido. Movía las manos, asentía, cambiaba de expresión como quien está en plena conversación. Cuando entré, él se calló de inmediato y sonrió, tranquilo, como si nada raro hubiera pasado. Miré el rincón hacia donde veía hace unos segundos y no había nada. Solo la sombra de los muebles y el aire quieto del cuarto. Le pregunté a Jimena si había estado con él y me dijo que no, que estaba en la cocina. Esa certeza, la de que el niño no estaba solo y al mismo tiempo sí, me dejó temblando por dentro. La tercera cosa fue la que me quebró. Ocurrió cerca de la medianoche. En el monitor del bebé escuché un sonido leve, como un roce de tela. Fui a revisar pensando que Otavio se había movido. Empujé la puerta con suavidad y de inmediato sentí cómo se me vaciaba el pecho. En la penumbra del cuarto había una figura junto al verso. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, inclinada hacia mi hijo. Durante un segundo pensé que estaba viendo a mi papá, porque la forma del cuerpo, la postura, incluso la manera en que tenía los hombros caídos, eran idénticas a las que recuerdo desde niño. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, entendí que no podía ser él. La piel del rostro se veía gris, apagada, sin vida. No había nada humano en esa presencia, solo una imitación vacía. Me quedé paralizado. Todo mi cuerpo quería correr, pero al mismo tiempo algo me obligaba a mirar. La figura estaba demasiado cerca del verso, tan cerca que parecía escuchar la respiración del niño. Cuando parpadeé, apenas un instante, desapareció. No caminó, no se movió, simplemente dejó de estar. El cuarto quedó helado, literalmente helado. El aire se sentía tan frío que tuve que frotarme los brazos. Me acerqué al verso y toqué a mi hijo. Su piel estaba fría, como si hubiera estado bajo una corriente de aire invisible. Salí del cuarto con el corazón golpeando en el pecho. Jimena me preguntó qué había escuchado, pero no fui capaz de describir lo que había visto. Solo dije que había ido a revisar el monitor. Ella me miró con preocupación, notando que mis manos seguían temblando, pero no insistió. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, atento a cada ruido, con la sensación clara de que algo se había acercado demasiado a mi hijo. Y por primera vez, acepté una verdad que había estado evitando desde el principio. Lo que él veía no era a su abuelo, era algo más, algo que apenas estaba empezando a mostrarse. La tercera parte de todo aquello comenzó una madrugada en la que ya no pude seguir ignorando lo evidente. Llevaba varios días durmiendo mal, siempre alerta, con la sensación de que algo caminaba por la casa cuando todos intentábamos descansar. Jimena también estaba inquieta, aunque trataba de no mostrarlo. Incluso empezó a dormir más cerca del bebé, como si su presencia pudiera protegerlo de algo que ninguno de nosotros sabía nombrar. Esa noche escuché nuevamente el sonido del monitor, un crujido suave, como de dedos rozando la madera. Me levanté sin pensarlo, con un impulso casi automático, sintiendo que la sangre me golpeaba en las sienes. Caminé hacia el cuarto de Otavio sin encender ninguna luz. Tal vez una parte de mí no quería ver con claridad, pero aún así seguí avanzando. Al abrir la puerta, lo vi de nuevo. Estaba ahí, más nítido que antes, como si se hubiera acercado al mundo de los vivos un poco más.
Tenía las mismas ropas que recuerdo de mi papá cuando yo era adolescente. Una camisa beige, un pantalón sencillo, zapatos gastados, pero el rostro, ese rostro no tenía nada humano. La piel seguía siendo grisácea, apagada, como si estuviera cubierta por el polvo del olvido. Los ojos, sin embargo, habían cambiado. Ahora eran completamente negros, profundos, sin reflejo alguno. Por un momento pensé que debía decir algo, preguntarle qué quería o por qué estaba ahí, pero solo me salió un temblor en la garganta. La figura giró apenas la cabeza, lo suficiente para dejar claro que sabía que yo la observaba. No hizo ningún gesto, pero la sensación de ser medido, analizado, fue tan fuerte que di un paso atrás sin darme cuenta. En ese instante, escuché a Otavio llorar. No era su llanto normal. Tenía un tono desesperado, como si algo lo estuviera sujetando. Corrí hacia el verso y sentí un frío intenso alrededor, un frío que me quemó la piel. Mi hijo lloraba con los ojos apretados, con las manos rígidas, como si intentara soltarse de un agarre invisible. Me incliné sobre él, tratando de cobijarlo con los brazos, y sentí un leve tirón en mi camiseta, como si alguien detrás de mí intentara apartarme. Giré de golpe, dispuesto a enfrentar lo que fuera. La figura estaba allí, inmóvil, observándome con esos ojos negros que parecían absorber la poca luz del cuarto. En ese momento, sin mover la boca, sin emitir sonido alguno, percibí una frase que no escuché con los oídos, pero que se formó en mi cabeza con una claridad escalofriante. No era mi voz, tampoco era la suya. Era algo en medio, algo que no debería existir. Esa presencia me hizo saber que no era quien yo creía. No era mi papá. Y lo que fuera que estuviera imitando su forma no lo hacía por cariño, ni por nostalgia, ni por algún lazo familiar. Lo hacía para acercarse a mi hijo. Sentí un impulso visceral, algo primitivo, tal vez paternal, que me obligó a cargar a Otavio y salir corriendo del cuarto. Ximena despertó asustada al verme entrar en la recámara con el niño en brazos. No necesité decir nada. Ella vio mi cara y entendió que teníamos que irnos. Esa misma noche, empacamos lo esencial y nos quedamos en casa de su hermana. No dormimos, apenas hablamos. Solo esperábamos que amaneciera para decidir qué hacer. Pasamos varias semanas fuera. Intenté no pensar demasiado. Intenté convencerme de que tal vez había sido una mezcla de insomnio, estrés, sugestión, pero había algo que me pesaba día tras día. Otavio no parecía haber olvidado nada. A veces, mientras jugaba, miraba hacia un rincón de la sala de su tía y sonreía como si reconociera a alguien. En otras ocasiones extendía la mano hacia el pasillo, como hacía en nuestra casa, y más de una vez murmuró esa palabra que había iniciado todo. Decía, «El abuelo volvió». Cada vez que lo hacía, un escalofrío me recorría la espalda, porque ya no estaba seguro de que esa presencia se hubiera quedado en la casa. Tal vez había decidido seguirnos. Tal vez nunca había sido un visitante. Tal vez siempre había estado buscando un lugar por donde entrar. Me llamo Simas. El día en que todo empezó parecía tan ordinario que jamás habría imaginado lo que venía detrás. Salí de casa antes de que amaneciera, como hago cada vez que agarro una obra lejos, y pasé por el mismo puesto donde siempre compro mi café negro y un panecito para aguantar la mañana. Guadalajara suele recibirme con su mezcla de silencio y calles húmedas, y yo caminaba con mis herramientas a la espalda pensando que sería un trabajo más. Romper piso viejo, nivelar terreno, colocar material nuevo, nada complicado. La casa donde tenía que trabajar estaba en una calle tranquila, de esas donde las paredes escuchan más de lo que deberían. La dueña me había explicado que el patio retenía humedad todo el tiempo y que quería reemplazar el piso para evitar filtraciones. Entré y noté que el aire tenía un olor distinto, como encierro viejo mezclado con tierra mojada, pero no le di importancia. Estaba acostumbrado a trabajar en lugares así. Comencé a romper las losetas sin prisa. El material cedía con demasiada facilidad, casi como si alguien hubiera aflojado todo desde dentro.
Cuando empecé a cavar para nivelar, el pico golpeó algo que no sonaba ni a piedra ni a concreto. Me agaché y escarbé con la mano. Lo que saqué parecía un pequeño envoltorio hecho de huesos delgados amarrados con cordones resecos, trenzados como si hubieran sido colocados con una intención muy clara. Me quedé observando ese manojo sin saber cómo reaccionar. No se veía como basura vieja ni como algo dejado al azar. Los huesos estaban alineados, limpios, casi formaban un patrón. Pensé que quizá alguien había enterrado a una mascota hace muchos años, pero los nudos de los cordones me dieron un mal presentimiento, una sensación silenciosa de que había removido algo que no debía. Lo dejé a un lado con la idea de tirarlo después, queriendo convencerme de que no era importante. Trabajé el resto del día con el cuerpo tenso. Varias veces levanté la vista, porque juraba que alguien cruzaba por la puerta del pasillo interior. Cada vez que eso pasaba, sentía un ligero cosquilleo en la nuca, como el que me da cuando sé que no estoy solo. Intenté ignorarlo, pero no se iba. Las paredes parecían absorber el sonido, y el patio estaba demasiado quieto, como si la tierra contuviera una respiración que no se atrevía a soltar. Cuando regresé a casa, lo primero que vi fue a mi suegra recostada en el sillón, pálida y respirando con dificultad. Marisol me explicó que el malestar había empezado de repente, sin aviso, como si un peso invisible se le hubiera colgado del pecho. Elizabeth comentó que la casa se sentía rara desde la tarde, más pesada, como si alguien estuviera caminando alrededor sin querer ser visto. Lo dijo con esa mezcla de intuición y fe que siempre la ha acompañado. Me puse inquieto, aunque traté de mantener la calma. La coincidencia entre lo que había encontrado y el malestar repentino de mi suegra me dio vueltas en la cabeza mientras me preparaba para dormir. No dije nada porque temía sonar ridículo, pero las imágenes de aquellos huesos amarrados seguían apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Esa noche, el sueño no llegó fácil. Sentí una presión en el pecho, un peso extraño, como si la oscuridad estuviera más viva de lo normal. Me quedé mirando el techo, escuchando cada crujido de la casa, sintiendo que algo se había movido conmigo desde ese patio silencioso. Y aunque traté de convencerme de que todo estaba en mi mente, había una certeza incómoda que no pude sacudirme. Había tocado algo que no quería ser descubierto, y lo peor era que no tenía idea de cómo detener lo que ya había empezado. Los días siguientes se volvieron más pesados de lo que imaginé. Me despertaba sintiendo que no había descansado nada, como si la noche entera hubiera estado en alerta sin darme cuenta. Mi suegra seguía con un malestar constante. Decía que la casa parecía susurrar de madrugada, que algo caminaba por las paredes. Marisol trataba de mantener la calma, pero yo notaba su inquietud en la forma en que apagaba las luces o dejaba la televisión encendida como para espantar el silencio. Volví al trabajo en el patio de Guadalajara intentando concentrarme, pero desde el primer golpe de pala sentí que el lugar no era el mismo. Cada movimiento que hacía sonaba más seco de lo normal, como si el aire estuviera hueco. Me di cuenta de que mis herramientas no estaban exactamente donde las había dejado. Al principio pensé que era mi descuido, pero luego desapareció una llave que siempre llevo conmigo y apareció en la esquina opuesta del patio, sobre un montículo de tierra que yo no había tocado. Era imposible que hubiera rodado hasta allá. Mientras trabajaba, notaba sombras que se estiraban por el techo del corredor, moviéndose como si buscaran una forma de bajar. En más de una ocasión levanté la vista creyendo que era una rama o un pájaro, pero el patio no tenía árboles y el techo era plano. Aún así, algo se desplazaba allá arriba, lento, como arrastrándose. Intenté convencerme de que era producto del cansancio, pero el ambiente se hacía cada vez más opresivo. Los ladrillos que apilaba se caían solos, uno a uno, como si algo golpeara la base desde dentro. Una mañana encontré una de mis palas partida a la mitad, colocada cuidadosamente sobre la carretilla. No había marcas de fuerza, parecía quebrada desde adentro, como si la herramienta se hubiera rendido. Esas mismas noches volvían los sueños. Siempre eran parecidos. Escuchaba golpes insistentes como nudillos tocando la puerta del patio.
Un ritmo lento, repetitivo, casi paciente. En el sueño, yo sabía que no debía abrir, pero una parte de mí quería hacerlo, como si algo detrás de la madera estuviera llamándome por mi nombre sin necesidad de pronunciarlo. Me despertaba sudando frío, sintiendo que los golpes todavía vibraban dentro de mi pecho. Una madrugada, después de uno de esos sueños, salí al pasillo para intentar calmarme. La casa estaba a oscuras, pero juro que vi una sombra recorrer el techo del comedor, moviéndose en silencio como un animal que busca dónde caer. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío me bajó por la espalda y tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. Mi suegra, que no había podido dormir, me comentó más tarde que sentía pasos afuera de su cuarto y que en un momento creyó ver una figura pasar frente a la puerta, agachada, como si caminara usando las manos y los pies al mismo tiempo. Me dijo que algo estaba intentando entrar en la casa, que cada noche se acercaba más. Sus palabras me quedaron dando vueltas todo el día. En el trabajo, empecé a escuchar ruidos dentro del agujero que estaba ampliando. No eran golpes fuertes, sino como movimiento de tierra o respiraciones lentas, profundas, difíciles de identificar. Me arrodillé para ver mejor, y la oscuridad del hoyo parecía vibrar, como si fuera más profunda de lo que mis propios ojos alcanzaban a comprender. Me alejé de inmediato, sintiendo que algo en esa profundidad esperaba a que yo me inclinara un poco más para tomarme del rostro. El ambiente en mi casa también empeoró. Marisol comenzó a tener dolores de cabeza que le aparecían de forma abrupta, como si algo presionara detrás de sus ojos. Nuestra sala amanecía con un olor extraño, parecido a humedad envejecida. Incluso nuestras plantas empezaron a marchitarse, como si la casa se hubiera vuelto un lugar hostil para cualquier cosa viva. Para entonces ya no podía negar lo que estaba pasando. Algo había sido despertado en ese patio, algo que no pertenecía a ninguno de nosotros. Y aunque trataba de aferrarme a explicaciones lógicas, había una sensación constante, casi física, de que aquello que removí no se conformaría con quedarse bajo tierra, que estaba buscando la manera de salir y de seguirme. El olor fue lo primero. No fue gradual ni discreto. Apareció de golpe como una onda espesa que se metió en cada rincón de la casa. Olía a carne podrida mezclada con tierra vieja, un aroma tan penetrante que parecía pegarse en la garganta. Me desperté sobresaltado, sintiendo que algo había cruzado el umbral de nuestro hogar sin permiso. Marisol y mi suegra también lo percibieron. La casa entera parecía respirarlo. Esa mañana, mientras intentaba entender de dónde venía ese hedor, noté que mis manos temblaban. Era un temblor involuntario, como si el cuerpo supiera lo que la mente aún trataba de negar. Caminé por los cuartos revisando cada esquina, pero el olor no disminuía. Tenía la sensación de que venía de un lugar que ya conocía demasiado bien, uno al que no quería volver, pero al que estaba obligado a regresar. Salí hacia Guadalajara con un presentimiento oscuro que me oprimía el pecho. Cuando crucé la puerta del patio donde había estado trabajando, el aire se sentía más denso, casi pegajoso. El olor era mucho más fuerte ahí, como si el origen estuviera justo bajo mis pies. Avancé con cautela cada paso pesado hasta el área donde había cavado días antes. El agujero estaba abierto, aun cuando yo lo había dejado cubierto con tablas. Algunas estaban rotas, como si algo hubiera empujado desde abajo. La tierra alrededor estaba removida, húmeda, fresca, como si algo hubiera salido a respirar. Me incliné un poco, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Fue cuando lo vi. Una figura se movía dentro del hoyo, enroscada como un animal recién despertado. Estaba cubierta con tiras de cuero cosidas entre sí, formando una especie de piel artificial que parecía tensarse y relajarse al ritmo de su respiración. Las costuras eran irregulares, hechas con cordones muy parecidos a los que envolvían aquellos pequeños huesos que encontré el primer día. Sus extremidades eran largas, demasiado delgadas, con garras que raspaban la tierra buscando firmeza. No pude verle la cara. Todo su cuerpo estaba cubierto, como si alguien hubiera cosido cada pedazo para ocultar lo que había debajo.
Se movía intentando subir, probando la orilla, pero parecía débil, como si necesitara algo más para salir por completo. Sentí un impulso instintivo de correr, pero mis piernas no reaccionaban. Era como si la tierra me retuviera, como si el patio entero quisiera que yo presenciara ese nacimiento repugnante. Mi respiración se volvió corta y empecé a marearme. En ese momento supe que lo que desperté no tenía nada que ver con supersticiones. Era algo vivo, antiguo, escondido ahí por razones que ningún ser humano debería conocer. Regresé a casa con el miedo incrustado en la piel. Apenas crucé la puerta, Marisol me contó que la casa estaba peor. Mi suegra decía que una presencia caminaba entre las paredes y que la veía pasar de un cuarto a otro, arrastrándose por encima del techo como lo había visto antes. Afirmaba que había entrado por fin, que ya sabía dónde estábamos. Decidimos buscar ayuda. Un sacerdote de la zona aceptó venir a bendecir la casa, pero la visita se volvió una experiencia que ninguno de nosotros ha podido olvidar. Desde el momento en que cruzó la entrada, el ambiente se volvió tan pesado que parecía difícil respirar. Mientras intentaba rociar agua bendita, un viento brusco, imposible en una casa cerrada, recorrió el pasillo, golpeándolo con tal fuerza que lo hizo retroceder. Sus manos comenzaron a temblar y, sin dar explicaciones, salió casi a tropiezos, diciendo que no podía permanecer ahí. La casa lo expulsó como si rechazara cualquier intento de purificación. A partir de ese día, entendí que no había forma de pelear contra aquello. Intentamos buscar otro lugar donde vivir, pero cada trámite se complicaba, como si algo saboteara cada intento. Casas que se desocupaban repentinamente volvían a ser ocupadas antes de que pudiéramos firmar. Otras aumentaban de precio el mismo día en que íbamos a verlas. Era como si estuviera destinado a quedarme ahí, como si algo quisiera mantenernos dentro de sus paredes. Tardamos meses en conseguir mudarnos. Cuando finalmente logramos reunir los papeles y salir, sentí un alivio que no había experimentado en toda mi vida. Dormí mejor por primera vez en mucho tiempo. Mi suegra mejoró. El ambiente a nuestro alrededor se volvió más ligero. Marisol decía que, por fin, algo había dejado de seguirnos, pero con el tiempo, la curiosidad, o quizá una parte de mí que nunca terminó de aceptar lo ocurrido, me llevó de vuelta a esa calle en Guadalajara. Pasaron años antes de animarme a hacerlo. Cuando llegué, la casa estaba abandonada, las ventanas tapadas, el portón oxidado, el patio cubierto de maleza. No había señal de que alguien hubiera entrado ahí en mucho tiempo. Me quedé parado frente al portón, sintiendo un golpe de nostalgia mezclado con ese temor antiguo que había tratado de enterrar. Di unos pasos hacia el patio, lo suficiente para ver las losetas agrietadas y el polvo acumulado. Todo parecía inofensivo, como cualquier casa descuidada. Y entonces lo escuché. Golpes suaves, repetidos, que venían de debajo del piso. No eran fuertes ni desesperados. Eran rítmicos, pacientes, como los del sueño que me atormentó tantos meses. Como si algo allí abajo siguiera esperando, golpeando con la misma cadencia que escuché en mis pesadillas. Me quedé inmóvil, con la garganta cerrada y un frío intenso recorriéndome la espalda. Esa cosa, sea lo que haya sido, no se había ido. Solo estaba aguardando, esperando a que alguien volviera a remover la tierra. Hay noches en las que uno siente que la casa respira distinto, como si las paredes guardaran algo que uno todavía no entiende. Eso fue lo que empecé a percibir los primeros días después de mudarme a ese departamento en Jardines del Bosque. No era un lugar viejo ni abandonado, solo un edificio de los 80, de esos que todavía conservan pisos fríos, marcos de madera pesada y un olor a humedad que aparece cuando llueve. A mí me pareció perfecto para empezar de cero después de la separación. Pensé que con un poco de orden y silencio lograría acomodar mi vida de nuevo. Mi nombre es Raúl. Mis dos perros, Balam y Mora, se adaptaron de inmediato. El patiecito trasero les encantaba. Yo trabajaba desde la mesa del comedor, con mi café de olla y el ventilador prendido, mientras ellos se echaban en la sombra. En teoría, todo parecía normal. Pero desde la primera semana,
algo en el ambiente comenzó a sentirse fuera de lugar. No era algo evidente, sino una sensación sutil, como un pequeño desajuste en la rutina que no sabes explicar. La primera madrugada que me desperté fueron las 3:30 exactas. Me lo marcaba el reloj que siempre dejo en la mesita junto a la cama. Me senté medio dormido, pensando que quizás había oído un ruido en la calle, algún coche pasando por Lázaro Cárdenas o un vecino regresando tarde. Pero lo que me llamó la atención no fue un ruido externo, sino el silencio dentro del departamento. Un silencio demasiado tenso, como cuando un animal se alerta antes de un temblor. Me levanté para ver qué pasaba y encontré a Balam y Mora en la sala, sentados exactamente en la misma posición, mirando fijo hacia el rincón donde había puesto unas plantas. No ladraban, no se movían, solo miraban. Y entonces empezó, un aullido bajo, largo, como si respondieran a algo que yo no alcanzaba a ver. Al principio pensé que había un gato afuera, o algún animal que solo ellos escuchaban, pero no había nada. Ese rincón estaba vacío. Esa misma escena se repitió la siguiente noche, y la que siguió. Siempre a la misma hora, siempre mirando al mismo lugar. La precisión del comportamiento empezó a inquietarme más que el aullido en sí. Mis perros nunca habían dejado de hacer ruido en las madrugadas, mucho menos de quedarse como estatuas, con la mirada clavada en un punto fijo. Lo comenté de manera indirecta con el veterinario, y él solo mencionó que algunos perros reaccionan a sonidos imperceptibles para nosotros. Aún así, reconoció que la sincronía era extraña. Los días comenzaron a llenarse de pequeños detalles que no supe interpretar al principio. Los objetos metálicos del departamento empezaron a mostrar manchas de óxido demasiado rápido. La llave que llevaba en la bolsa se oxidó como si hubiera pasado semanas bajo la lluvia. La argolla metálica de la correa de Mora amaneció con un tono marrón, desgastado, como si la hubieran dejado en un sótano húmedo durante meses. Hasta la base de la llave del fregadero, que estaba en buen estado cuando me mudé, comenzó a mancharse. Intenté explicarlo con humedad, mala ventilación, problemas de tuberías, pero nada cuadraba del todo. Luego vino lo de la comida de los perros. Compraba costales nuevos de croquetas. Los guardaba en contenedores limpios, cerrados. Aún así, al día siguiente olían extraño, como si se hubieran echado a perder de golpe. Tiré las croquetas, limpié todo, compré otra marca, cambié el contenedor, lavé con cloro. Y aún así el olor ácido regresaba antes de que pasaran 24 horas. Era como si algo en la casa contaminara todo lo que dejara ahí por mucho tiempo. Y mientras más avanzaban esos días, más empezaron las noches a sentirse pesadas. Tenía pesadillas que me despertaban con la camisa sudada, con esa sensación de que alguien había estado de pie junto a la cama, observándome. El sueño se repetía casi siempre igual. Una criatura sin rostro, caminando en 4 patas, pero imitando la postura de mis perros, como si tratara de copiar un movimiento que no comprendía. Su cuerpo se movía con torpeza, como si sus huesos fueran demasiado largos o estuvieran mal acomodados. Lo que más me inquietaba no era cómo se veía, sino cómo se acercaba, como si su único objetivo fuera olerme, reconocerme, memorizarme. Cuando despertaba de esos sueños, el reloj marcaba siempre lo mismo, las 3:20, las 3:25, y unos minutos después comenzaban los aullidos. Era imposible ignorar la relación entre una cosa y otra. Con el paso de los días, la ansiedad nocturna se volvió parte de mi rutina. Me costaba trabajo dormir temprano, y cuando lo lograba, cualquier ruido mínimo me hacía despertar. Llegué a sentir que la casa tenía una especie de pulso propio, como si algo dentro de ella se mantuviera despierto, mientras todo lo demás dormía. Balam y Mora comenzaron a mostrarse más inquietos durante el día. Caminaban por la sala olfateando zonas específicas, como si rastrearan un olor que yo no percibía. Una madrugada, justo antes del aullido habitual, los escuché gruñir. Era un sonido profundo, distinto al miedo o la alerta común. Era un gruñido dirigido a algo,
Cuando fui a la sala, los encontré con el lomo erizado, tensos, mirando la misma esquina de siempre. Parecía que el aire ahí estaba más frío. Yo mismo sentí un escalofrío tan intenso que tuve que frotarme los brazos. No había nada, pero los perros no reaccionaban como si no hubiera nada. Esa fue la primera vez en la que pensé seriamente que algo dentro del departamento estaba mal. No hablo de fantasmas o cosas sobrenaturales. Hablo de esa sensación inexplicable de que algo invisible ocupa un espacio que debería estar vacío. Algo que cambia el ambiente. Algo que los animales perciben antes que los humanos. Aún así, traté de seguir con mi vida normal. Salía a caminar por el parque, trabajaba, hablaba con mi hijo por videollamada cuando podía. Pero cada noche, cuando veía el reloj acercarse a las 3, empezaba a sentir ese nudo en el estómago. Y cada madrugada, los perros repetían la misma conducta, como si obedecieran a una señal externa que yo no podía escuchar. Lo que yo no sabía entonces era que todo eso, los sueños, la comida echada a perder, el óxido, los aullidos, era apenas el principio. La casa solo estaba avisando, y yo no tenía idea de cuánto más se iba a intensificar. Las últimas noches en ese departamento se sienten borrosas cuando intento recordarlas, como si mi mente hubiera decidido protegerme borrando algunos fragmentos. Lo único que se mantiene claro es la sensación constante de estar siendo observado. No desde un punto específico, sino desde todas partes, como si el aire estuviera atento a cada movimiento mío. El comportamiento de Balaam y Mora empeoró rápido. Durante el día seguían caminando por la sala, olfateando el mismo rincón, pero ahora lo hacían con una inquietud nueva, como si algo se estuviera acercando poco a poco. Les temblaban las orejas cada vez que pasaban junto a ese punto de la casa. A veces, cuando yo estaba trabajando, levantaban la cabeza de golpe, sin razón aparente, como si escucharan un susurro a mis espaldas. Me hacían girar instintivamente, aunque nunca había nada. Yo mismo comencé a sentir cambios físicos. Las noches sin dormir me cargaron el cuerpo de un cansancio pesado, casi enfermizo. A veces, al despertar, tenía la impresión de que mis sueños se mezclaban con la realidad, como si la criatura sin rostro estuviera cada vez más cerca. Ya no aparecía solo imitando movimientos de perro, ahora se arrastraba, torpe y desesperada, acercándose como si buscara reconocerme mejor. En un sueño, sentí su aliento húmedo muy cerca del cuello. Desperté con la piel erizada y una sensación de frío que no desapareció en todo el día. La madrugada en que todo se fue al extremo no comenzó distinta a las demás. Me desperté antes del aullido, con el cuerpo tenso, como si algo dentro de mí ya supiera que esa noche no sería igual. Miré el reloj y marcaba las 3:28. Me quedé inmóvil, esperando escuchar el sonido familiar del aullido, pero no ocurrió. Ese silencio fue tan extraño que me obligó a levantarme. Cuando me acerqué a la sala, noté que no veía a los perros. No estaban en su cama ni en el pasillo. Un ruido suave me guió hasta mi habitación. Ahí los encontré, escondidos bajo la cama, temblando de una forma que jamás les había visto. No querían salir, ni siquiera me miraron. Ese miedo, tan distinto a cualquier reacción normal, me paralizó por unos segundos. Todo dentro de mí quiso salir corriendo, pero algo más fuerte me empujó hacia la sala, como si necesitara confirmar que no había nada. El ambiente estaba helado, mucho más frío que otras noches. El rincón donde mis perros siempre miraban parecía más oscuro que el resto de la habitación, como si la sombra tuviera peso. Di un paso más cerca y sentí un olor extraño, parecido a metal húmedo mezclado con tierra. Me ardieron los ojos por un momento. Fue entonces cuando escuché el sonido. No era un aullido ni un gruñido, era un roce, como algo áspero arrastrándose por el piso. Esa textura me recordó a los sueños en los que la criatura avanzaba con movimientos torpes. Sentí el corazón golpearme el pecho. El sonido se acercaba desde el pasillo, lento pero constante. No quería verlo, pero mis piernas no respondían. La criatura apareció arrastrándose hacia la sala, y lo primero que noté fue que su cuerpo no encajaba en ninguna forma conocida.
Era como si hubiera intentado imitar un perro, pero hubiera fracasado. Tenía el torso demasiado largo, la piel pálida y estirada, como si estuviera a punto de romperse. Caminaba en 4 puntos, pero esos puntos no eran patas. Eran manos humanas, retorcidas, con dedos delgados que se doblaban en direcciones imposibles. Su cabeza estaba ladeada, sin rostro visible, solo una superficie lisa que se movía como si intentara oler con toda esa zona, aspirando el aire con un sonido húmedo. La criatura parecía buscar algo vivo. Cada respiración que hacía sonaba como un intento desesperado por localizarlo. Cuando avancé un paso involuntario hacia atrás, su cabeza se giró hacia mí con un movimiento brusco, casi violento. Su cuerpo entero se tensó, como si me hubiera encontrado por fin. Sentí un hueco en el estómago, un miedo tan primitivo que no pude moverme. La criatura olió el aire una y otra vez, acercándose lentamente, arrastrándose con ese sonido rasposo que todavía se me queda grabado. Parecía que iba a llegar hasta mí cuando, de pronto, los perros comenzaron a aullar desde la habitación. No sé si fue por instinto protector o por puro terror, pero ambos emitieron un sonido tan potente que la criatura se detuvo. Su cuerpo tembló levemente, como si ese aullido la confundiera. Aproveché ese instante para correr hacia la puerta principal. No recuerdo si tomé llaves o si dejé todo abierto. Solo sé que llegué a la calle respirando como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Esa misma semana conseguí un nuevo departamento en otra colonia. Un lugar más pequeño, pero con más luz. Pensé que, al alejarme de ese espacio, todo terminaría. Los primeros días fueron tranquilos. Balaam y Mora volvieron a comer normal, a dormir en sus horarios, a comportarse como siempre. Yo mismo dormí mejor, aunque con la sensación persistente de que algo dentro de mí no había regresado del todo. Pero a la 4ª noche, desperté de golpe. Sentí un silencio parecido al de la casa anterior. Miré el reloj, las 3:30 exactas. Escuché a Balaam moverse en la sala. Fui a revisar, con el corazón acelerado, diciéndome a mí mismo que no pasaría nada. Pero cuando llegué, los 2 perros estaban otra vez sentados, rígidos, mirando un punto fijo frente a ellos. Esta vez no miraban un rincón vacío, estaban mirándome a mí. Y entonces comenzó el aullido, largo, profundo, como si le estuvieran avisando a algo que yo no puedo ver, o que quizá ya está muy cerca.